¿Qué harías si tu propia esposa, tras años de matrimonio, te confesara que te engañó y que ahora quiere la mitad de todo lo que tienes? Esto le pasó a Donald Trump. Suscríbete porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple escándalo conyugal, es una historia de poder, engaño, dinero, y una traición tan calculada que ni la Casa Blanca pudo preverla. Quédate hasta el final, porque lo que Melania hizo te va a dejar helado. Durante más de 2 décadas, ese despacho fue intocable. Situado en la tercera planta de su residencia privada en Palm Beach, Florida, era el único espacio en toda la mansión donde Donald podía encerrarse sin interrupciones. Ni el personal, ni sus hijos, ni siquiera Melania cruzaban ese umbral sin permiso. Era su lugar de control, de estrategia, de construcción de imperios y de silencios cargados de cifras. Y sin embargo, aquella mañana de marzo, a las 7:30 en punto, cuando bajó todavía con la camisa sin abotonar, encontró la puerta entreabierta. No forzada, no rota. Abierta con sutileza. Como si quien hubiera entrado supiera perfectamente que estaba cruzando una línea sagrada. Lo primero que notó fue el olor. No era perfume, no era nada humano. Era papel quemado, apenas perceptible, como si alguien hubiese quemado una sola esquina de un documento. Luego, el aire. Más denso. Como si las palabras hubieran sido removidas de los estantes y el silencio ya no perteneciera a él. Entró despacio. Los cuadros estaban en su sitio. Los papeles sobre la mesa, aparentemente intactos. Pero algo faltaba. Lo supo antes de encontrarlo. Uno de los archivadores de seguridad, el rojo, el de los contratos prematrimoniales, no estaba. Y en ese instante, lo supo. No había sido un robo. Había sido un mensaje. Aquella misma noche, mientras cenaban en la terraza rodeados de seguridad privada, Melania fue quien rompió el silencio. No con un grito, no con una confesión dramática. Con una frase simple, quirúrgica, que atravesó su ego con la precisión de un bisturí legal: Donald, he tomado una decisión. Vamos a separarnos. Y voy a quedarme con la mitad. Él no respondió de inmediato. No por incredulidad. Sino porque esa palabra, mitad, había sido elegida con un cálculo quirúrgico. No dijo quiero lo que me corresponde. Dijo la mitad. Como si de repente el mundo que él había construido, ese universo de torres, aviones, hoteles, logos dorados y aplausos coreografiados, pudiera partirse en dos por una simple declaración de voluntad. Pero ella no había terminado. Melania sacó de su bolso un documento. No era el contrato prenupcial. Era una versión editada, alterada, corregida y complementada con anotaciones de su nuevo abogado. No uno cualquiera. Uno que antes había trabajado para él. Un detalle que le hizo apretar los puños bajo la mesa de cristal. No te estoy pidiendo una guerra, dijo ella, mirándole fijamente. Solo justicia. Donald, que había enfrentado demandas, juicios, campañas presidenciales, crisis de reputación y portadas escandalosas, sintió algo nuevo: vulnerabilidad. No por la pérdida económica, sino por el modo, por la estrategia, por la forma silenciosa en que había sido rodeado. Esa traición no había sido impulsiva. Había sido ensayada, como una obra de teatro en la que él era el protagonista, sin guión. Esa noche no durmió. Recorrió la casa sin rumbo, como un general derrotado que aún no acepta que ha perdido el control de su ejército. En la biblioteca encontró una fotografía de ambos, tomada en Mar-a-Lago durante una cena de gala. Melania sonreía. Él sostenía una copa. En ese momento entendió que la sonrisa no era felicidad. Era cálculo. Y la copa no era celebración. Era distracción. No rompió la foto. No gritó. No llamó a sus asesores. Solo la devolvió a su sitio y se dijo a sí mismo, en voz baja, con una determinación que no usaba desde su última campaña: esto no ha terminado. A la mañana siguiente, Donald no llamó a su equipo habitual. Ni al abogado que había redactado el prenupcial en el año 2005, ni a sus asesores fiscales, ni siquiera a su hijo Eric, que ya había oído rumores filtrados en los pasillos de Mar-a-Lago. En lugar de eso, hizo una sola llamada. A ella. Su nombre era Catherine Prevost. Antigua fiscal del estado de Nueva York, experta en divorcios de alto perfil, con una reputación ganada por silencios. No aparecía en los medios. No daba entrevistas. No escribía libros. Era la abogada que los millonarios llamaban cuando querían desaparecer sin dejar huellas, o cuando el escándalo ya era inevitable y la única salida era controlarlo desde dentro.
Catherine atendió su llamada en 5 segundos exactos. Ya lo sé, fue lo primero que dijo. ¿Cuándo nos reunimos? Aquella frase le confirmó algo que ya temía, la noticia ya había circulado. No en los tabloides, no en Twitter, sino en esos círculos invisibles donde se cocina el verdadero poder. Donde los nombres no se mencionan y las decisiones no se toman en mesas, sino en pasillos y entre copas de vino carísimo. Melania no había dado un paso. Había ejecutado una jugada. Y Catherine lo entendía. Cuando llegó a la oficina privada, en el piso 54 de una torre de Manhattan, Catherine llevaba un maletín de cuero sin logotipo, gafas sin montura y una carpeta gris sin ningún nombre escrito. Se sentó sin ceremonia y puso la carpeta sobre la mesa. Esto es lo que ella quiere, dijo, abriéndola lentamente. No es solo la mitad de tus propiedades. Es tu narrativa. Donald no entendía. Tu legado. Tus discursos. Tus memorias no publicadas. Las cartas con líderes. Las entrevistas que nunca salieron. Melania lo quiere todo. Y no para destruirlo. Para reescribirlo. Fue en ese momento cuando Donald Trump, acostumbrado a batallas con la prensa, con los demócratas, con los jueces, con la mitad del planeta, comprendió que esta guerra era distinta. No se trataba de dinero. Era sobre el control del relato. Ella no quería propiedades. Quería el poder de decir quién era él. El poder de contar la historia como si hubiera sido suya desde el principio. Eso sí dolía. ¿Y qué tengo que hacer?, preguntó. Catherine no sonrió. Solo le miró con esa frialdad elegante que tienen las personas que han visto a los más poderosos de rodillas. Tienes que dejar de hablar. Y tienes que empezar a escribir tu propia versión, antes de que lo haga ella. Esa misma tarde, en su residencia del norte, Donald mandó vaciar una sala completa. Llevó su antiguo escritorio de caoba, instaló cámaras de seguridad privadas y encargó una caja fuerte nueva. Y por primera vez en años, se encerró a escribir. No para un discurso. No para la televisión. Para sí mismo. Pero mientras él ponía en orden sus recuerdos, Melania ya había convocado su primer movimiento. Una entrevista en Europa, exclusiva, pactada con un medio aparentemente neutral, donde hablaría de lo difícil que es convivir con una persona que siempre quiere tener la última palabra. No dijo nombres. No mencionó fechas. Pero todos sabían de quién hablaba. Y lo peor es que, sonaba creíble. No fue casualidad que la entrevista de Melania se publicase un martes. Siempre eran los martes. Lo sabía porque durante años fue el día elegido por su equipo de relaciones públicas para lanzar comunicados que necesitaban dominar el ciclo mediático durante al menos 3 días. Era una vieja táctica: martes generas la bomba, miércoles se desata el caos, jueves surgen las respuestas y el viernes ya todo el mundo está hablando de otra cosa. Pero esta vez era distinto. La entrevista no era en televisión. No era en una revista de papel cuché. Era en un podcast de autor, moderado por una periodista serbia radicada en París, que había entrevistado a espías retirados, disidentes de regímenes caídos y esposas de magnates rusos desaparecidos. Ese era el público que Melania buscaba. No escándalo. Intriga. Silencio con eco. El episodio se titulaba Esposas de Imperios Invisibles y duraba exactamente 52 minutos. Donald no necesitó escucharlo completo. Bastaron los primeros 5 para saber que ella había ganado el primer asalto. La periodista la presentaba como una figura que ha estado en la cima del mundo y ha aprendido a sobrevivir sin alzar la voz. No era una víctima. Era una arquitecta del silencio. Una mujer que, según la descripción, podía deshacer un imperio sin levantar el teléfono. Y entonces llegó el momento clave. La periodista preguntó: ¿te arrepientes de haber estado tanto tiempo en la sombra? Y ella respondió, después de una pausa dramática: estuve en la sombra porque así lo quise. Pero incluso en la sombra, puedes ver los errores de quien está bajo los focos. Donald escuchaba desde su despacho. No en el móvil. No en el coche. Desde su equipo de sonido envolvente, con las persianas bajadas y el aire acondicionado encendido a tope, como si la temperatura pudiera congelar la humillación que le recorría el cuello. Porque no era lo que ella decía. Era lo que no decía. Cada frase abría una herida sin nombrarlo. Cada palabra era una acusación elegante, cubierta de terciopelo. No lo insultaba. Lo desactivaba. Quiso contraatacar. Redactó un comunicado. Convocó una entrevista con una cadena amiga.
Preparó un discurso sobre la importancia de la lealtad en la vida pública y privada. Pero justo antes de entrar al plató, su nueva abogada le detuvo. Si respondes ahora, juegas en su terreno. ¿Y si no respondo? Preguntó él. Entonces puede que todavía estés escribiendo la historia. No seas parte de su capítulo. Canceló la entrevista. El plató quedó vacío. Los medios lo notaron. Trump se esconde tras declaraciones de Melania, titularon algunos. Otros decían, ¿dónde está Donald? Pero él ya había entendido que esto no era una guerra de declaraciones. Era una carrera por el control del relato. Aquella noche volvió a encerrarse. No escribió. No llamó a nadie. Solo sacó una antigua grabación, nunca publicada, donde Melania hablaba con uno de sus asesores. No había nada explícito. Nada ilegal. Solo una frase suelta, perdida entre la conversación, donde ella decía, cuando él caiga, yo ya estaré preparada. No supo si fue reciente o antigua. Pero supo que tenía valor. No para vengarse. Para entender. Y al día siguiente, por primera vez en meses, pidió a su equipo que investigara algo no sobre Melania, sino sobre él mismo. Quería saber desde cuándo había empezado a perder el control. El informe llegó en un sobre negro sin remitente, entregado en mano por un mensajero sin uniforme que no dijo palabra. En su interior, no había pruebas explosivas, ni fotos comprometedoras, ni escuchas ilegales. Solo una línea temporal. Un diagrama elaborado por Catherine y su equipo con fechas, transacciones, movimientos públicos y privados que, a simple vista, no significaban nada. Pero, al unir los puntos, aparecía el dibujo de una caída anunciada. La suya. Y no era reciente. Según el documento, Melania había empezado a tomar distancia estratégica casi 4 años antes, en silencio, sin levantar sospechas. La primera señal, según el informe, fue en una gala en Viena. En público, ella lo acompañó con su habitual expresión neutra, como si nada la tocara. Pero aquella noche no volvió con él al hotel. Alegó un dolor de cabeza y se alojó en una residencia diplomática que, según descubrió después, pertenecía a una fundación financiada por uno de sus antiguos enemigos políticos. En ese momento no lo notó. Estaba ocupado en la campaña. Demasiado centrado en los titulares. Fue la primera grieta. Luego vino el segundo movimiento. Melania cambió de confesor. Había asistido durante años a una parroquia discreta en Palm Beach, donde la conocían por su silencio y sus donaciones generosas. Pero de repente pidió cita en un convento ortodoxo de Nueva York, dirigido por un sacerdote que había sido asesor espiritual de 2 magnates rusos divorciados, y que ahora estaba retirado del foco público. Allí empezó a visitarlo regularmente. Cada 2 semanas. Siempre a solas. Sin prensa. Sin seguridad visible. ¿Consejo espiritual? ¿Asesoramiento legal encubierto? Nadie sabía con certeza. Pero Catherine lo subrayó, fue un cambio táctico. El tercer movimiento fue aún más inquietante. Una serie de obras de arte desaparecieron discretamente de la residencia privada de Mar-a-Lago. No eran especialmente valiosas en términos económicos, pero sí simbólicos. Eran regalos personales, cuadros firmados, esculturas con dedicatorias. Algunas de ellas habían estado colgadas en su despacho durante años. Cuando Donald preguntó a su personal de confianza, nadie supo responder. Y lo más extraño, no hubo quejas, no hubo notas de inventario. Era como si Melania hubiera aprendido a borrar sus huellas de forma profesional. Lo más perturbador, sin embargo, fue el último dato de aquel informe, una conversación interceptada entre 2 asistentes cercanas a Melania, en la que una de ellas se refería a la fase final del plan. Ninguna mencionaba nombres. Ninguna hablaba de separación o divorcio. Solo de una transición, de una entrega pactada y de una caja fuerte con los documentos clave. Y entonces lo entendió. Todo había sido ejecutado con un tipo de precisión que ni él, con todos sus años de estrategia empresarial y política, había visto venir. Melania no lo había abandonado. Lo había desmantelado. Desde dentro. Y lo más humillante era que lo había hecho sin rabia, sin gritos, sin escándalos. Solo con tiempo, silencio y cálculo. Se quedó solo en su despacho durante horas. Releyó el informe una y otra vez. No para encontrar errores, sino para buscar las señales que había ignorado. Las miradas que no entendió. Las palabras que interpretó como cariño y que ahora eran coordenadas de retirada. Y al final de la noche, solo pudo hacer una cosa.
Escribir en su cuaderno, con su puño tembloroso, una frase que no había pronunciado nunca en voz alta. Subestimé a la persona equivocada. A las 3:27 de la madrugada, Donald seguía despierto. El informe seguía abierto sobre la mesa, y frente a él, una nota que no recordaba haber escrito. En la esquina inferior del papel, un número de serie con 5 cifras. Creyó que era parte de alguna de sus anotaciones antiguas, pero algo en su subconsciente hizo clic. Ese número lo había visto antes. No era una clave bancaria. No era un código de campaña. Era algo más mundano. Algo físico. Bajó al sótano de la residencia de Bedminster, donde aún conservaba cajas que ningún asistente ni personal de seguridad tenía permitido tocar. Papeles de décadas atrás, cartas de líderes caídos, memorias sin publicar, y una pequeña caja de seguridad con aquel mismo número grabado en la esquina, entre el polvo y el óxido. No recordaba haberla abierto nunca. Quizás la había guardado durante la presidencia. Quizás antes. Le costó 10 minutos forzar la cerradura. No usó la combinación, no quería más rastros electrónicos. Dentro, había solo 3 cosas. Una carta, una llave y una foto. La carta no estaba firmada, pero la letra era inconfundible, la de Melania. La fecha, 3 años atrás. El contenido, devastador. Si estás leyendo esto, significa que has descubierto que no fui la esposa que pensabas. Lo que no sabes es que tampoco fuiste el marido que yo necesitaba. Este no es un adiós. Es un recordatorio de que tú también ocultaste secretos. Y que la paz no se compra. Se deja ir. La llave era de un trastero en Manhattan. Un pequeño almacén de seguridad, alquilado con un nombre falso, pagado en efectivo durante años. La dirección estaba escrita en la parte trasera de la foto, una imagen de ambos, en su boda, con las sonrisas congeladas y los ojos demasiado abiertos. Una de esas fotos donde la felicidad parece una orden. Decidió ir al día siguiente. Sin escolta. Sin aviso. Catherine, al enterarse, le rogó que no lo hiciera. Dijo que si Melania había dejado esa llave, no era un descuido. Era una trampa. Pero él ya no estaba en modo legal. Ni siquiera emocional. Era un hombre que necesitaba entender. Lo que encontró en aquel trastero fue lo más inesperado, una habitación pequeña, sin ventanas, con una sola lámpara colgante y varias cajas de cartón cuidadosamente apiladas. Dentro de las cajas, grabaciones. No de Melania. De él. Decenas de vídeos sin editar, tomados por cámaras de seguridad, móviles, asistentes, todos aparentemente casuales. Pero todos tenían algo en común, lo mostraban a él, solo, hablando, pensando en voz alta, a veces ensayando discursos, otras simplemente desahogándose. Ninguno era incriminatorio. Ninguno era escandaloso. Pero juntos formaban un retrato minucioso de su intimidad. De sus dudas. De sus contradicciones. Melania no lo había espiado para chantajearlo. Lo había grabado para conocerlo. Más de lo que él mismo se conocía. Y ahora, con esas grabaciones en su poder, podía construir una narrativa completa, sólida, matizada. Una donde él no era el villano, pero tampoco el héroe. Solo un hombre, atrapado en su propia versión. Se sentó en el suelo del trastero, con una cinta en las manos, y se echó a reír. Una risa vacía, hueca, que no salía del pecho sino de la garganta. Porque por fin lo entendía, ella no quería destruirlo. Quería liberarse de él. Pero lo había hecho de una forma que ningún juez, ningún periódico, ningún votante podría discutir. Con pruebas, con tiempo y sin odio. Solo con verdad. Y esa verdad, le dolía más que cualquier mentira. La agenda decía que aquella noche habría cena en Mar-a-Lago. Una cena íntima, solo para 3 personas, Donald, Melania y un viejo amigo de ambos, un diplomático retirado que había mediado entre ellos más de una vez en los años difíciles. La invitación era sencilla, cena de reconciliación. Sin prensa, sin asistentes. Solo ellos. Pero a las 8 en punto, cuando Donald ya estaba en el comedor, con su traje azul oscuro planchado, la mesa puesta, el vino abierto, no apareció nadie. No había mensaje. No había llamada. Solo una ausencia perfectamente ejecutada. Pasaron 13 minutos. Llamó al chef. Luego al personal de seguridad. Nadie sabía nada. Algunos ni siquiera sabían que había cena. Y entonces entendió que no era una cena cancelada. Era una cena imaginaria. Nunca estuvo prevista. Nunca hubo intención de asistir.
Era un fantasma más en el repertorio de estrategias silenciosas que Melania dominaba como un arte. Subió las escaleras sin decir palabra. Cruzó el vestíbulo dorado con los puños cerrados, no de rabia, sino de contención. Entró en su despacho y allí, sobre el escritorio, encontró un sobre blanco. No era manuscrito. Era mecanografiado. Ni siquiera llevaba su nombre. Solo decía una palabra, memorándum. Dentro había un documento de 4 páginas. Redactado por un bufete europeo que él desconocía. En el encabezado, la frase, propuesta de redistribución patrimonial voluntaria según cláusula de paz compartida. No era un divorcio. No era una demanda. Era algo peor. Era una cesión controlada de bienes con una narrativa anexa. El texto sugería que, para evitar un deterioro mayor de su imagen pública, que estaba en uno de sus picos más bajos, Donald aceptara entregar a Melania no solo la mitad de su patrimonio líquido, sino también la curaduría de ciertas propiedades artísticas, la participación simbólica en 3 fundaciones benéficas, sobre todo, una cláusula de legado compartido, donde él reconocería públicamente que sin ella, su carrera nunca habría alcanzado el éxito global. La redacción era quirúrgica. No había exigencias groseras. Todo estaba planteado como si fuera una muestra de grandeza por parte de él. Como si su rendición fuera una evolución. No una derrota. Y ahí estaba el veneno, no le exigía nada. Le ofrecía la oportunidad de parecer noble. Y eso, viniendo de ella, era insoportable. Porque Donald sabía negociar. Sabía atacar. Sabía resistir. Pero no sabía cómo reaccionar ante alguien que no quería su poder, sino su silencio. Durante horas paseó por el despacho. Revisó su móvil. Vio los titulares de la prensa, Melania reaparece en acto solidario, la ex primera dama habla de resiliencia femenina, Trump guarda silencio ante movimientos estratégicos de su esposa. Nada lo nombraba directamente. Pero todos lo rodeaban como lobos en una cacería que no necesitaba sangre, solo espera. En un momento de desesperación, marcó su número. 3 tonos. 4. 5. Contestador. Hola, has llamado a Melania. Si es importante, deja tu mensaje. Si es urgente, probablemente ya lo sepas. Colgó. No dejó mensaje. Esa noche no durmió. Porque por primera vez en su vida, entendió que había perdido una partida en la que ni siquiera sabía que estaba jugando. Y lo peor no era perder. Lo peor era haber sido pieza en un juego que otro diseñó con años de antelación. Era martes por la mañana cuando Donald pidió ver a su abogado personal en Manhattan, no el habitual de las cámaras ni el que aparecía en Fox cada vez que salía una noticia legal suya. No. Este era otro. Uno que casi nadie conocía. Un hombre discreto, sin redes sociales, sin dirección visible, con una oficina diminuta en el piso 45 de un edificio anodino en el distrito financiero. Nadie sabía su verdadero apellido. Lo llamaban simplemente Reynolds. Reynolds no era de dar consejos. Escuchaba, asentía, y si alguien se atrevía a interrumpirlo mientras pensaba, levantaba un dedo. Solo una vez. Si lo hacía 2 veces, la reunión terminaba. Nadie había probado que pasaba al tercero. Donald lo sabía. Y aquella mañana llegó puntual, con los papeles de la propuesta de Melania en una carpeta azul, sin logotipo. Reynolds la leyó entera sin hacer ni una sola anotación. Luego se levantó y caminó hacia la ventana. Durante exactamente 112 segundos, no dijo nada. La jugada es elegante, murmuró, como si hablara para sí mismo. No va a por ti. Va a por tu versión de ti. Quiere que te reescribas desde el arrepentimiento. Si firmas, te conviertes en un hombre que admite que todo lo que fue, se lo debe a ella. Y lo hace sin un disparo. Sin un grito. Sin una guerra judicial. Es brillante. ¿Y si no firmo? Entonces quedas como el hombre que no supo aceptar el relato que ella ya ha hecho viral sin una palabra. El que lo arruinó todo, por no querer reconocer que había perdido. Donald lo miró. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta ensayada. Quiero ganar, dijo, casi en un susurro. Entonces haz algo que nunca has hecho, dijo Reynolds, volviéndose hacia él. Aprende a perder con dignidad. Y gana desde la caída. Donald pensó que era una traición. Pero lo sabía. Reynolds no era leal a él. Era leal a la estrategia. Antes de salir de la oficina, Reynolds le entregó una tarjeta con una sola frase impresa. Cuando un león viejo se niega a retirarse, no muere rugiendo.
Muere solo. Donald la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. No dijo nada. Al salir a la calle, el ruido de la ciudad le pareció más lejano que nunca. No porque estuviera aislado, sino porque por primera vez era irrelevante. Caminó sin rumbo por el sur de Manhattan durante casi una hora. Nadie lo reconoció. Nadie lo paró. Ni un selfie, ni un comentario. Nada. Era como si el mundo ya no supiera quién era. Como si el relato ya se hubiese terminado y él siguiera viviendo fuera del guión. Y allí, frente a una tienda cerrada, en la esquina de un callejón, encontró algo inesperado. Un grafiti. No reciente. Desgastado. Pero con una frase que le heló la sangre. A veces, el silencio es el grito más fuerte. Volvió a su hotel esa noche sin hablar con nadie. No encendió la televisión. No revisó las redes. Solo se sentó frente al espejo del baño, con la chaqueta aún puesta, y se quedó mirando su propio reflejo. Y por primera vez en su vida, no supo si el hombre que veía ahí, seguía siendo él. El jueves por la tarde, Donald convocó una reunión con su equipo de comunicación. No era habitual que lo hiciera sin previo aviso, pero esta vez quería algo específico, redactar una declaración pública que no fuera una disculpa, pero que sonara como una. Algo ambiguo, elegante, casi poético, que pudiera ser interpretado como un cierre sin serlo del todo. Sabía que necesitaba recuperar el control del relato. Lo que no podía aceptar era que Melania tuviera la última palabra sin siquiera abrir la boca. El equipo, desconcertado, preguntó si se refería a la carta de cesión. Él no respondió. Solo dijo: necesito un texto que no sea débil, pero que parezca humano. Que no admita culpa, pero sí, reflexión. Algo que suene a he cambiado, aunque no sea cierto. Durante horas trabajaron en ello. Palabras como reconsideración, madurez y legado emocional comenzaron a circular por las pantallas de los redactores. Donald rechazaba cada borrador que contenía frases como lamentablemente o me equivoqué. Decía que sonaban como si fuera un presentador de televisión pidiendo disculpas por una broma. No quiero parecer débil, repitió. Quiero parecer sabio. Y entonces, uno de los asistentes, un joven consultor que había trabajado para varias campañas europeas, se atrevió a decir: ¿y si no hacemos un texto, sino una lectura? ¿Una lectura? Un vídeo. Plano cerrado. Blanco y negro. Sin edición. Usted leyendo algo que parece poesía. Algo que nadie entienda del todo, pero que todos sientan. Que no se pueda recortar en titulares. Que no se pueda usar en su contra, pero que deje una huella. Donald lo miró en silencio durante 10 segundos. Luego asintió. 2 días después, el vídeo fue grabado en una sala sin decorado, con una sola lámpara y un atril. El texto, cuidadosamente elaborado, decía: hay guerras que no se libran con armas, sino con recuerdos. Hay derrotas que no manchan la historia, pero cambian el eco de nuestro nombre. Y hay amores, que no terminan, simplemente se convierten en otra cosa que ya no podemos nombrar. He recorrido todos los pasillos del poder, pero ninguno tan oscuro como los de la memoria compartida. Y si algo he aprendido es que no hay castillo más fuerte que aquel que uno decide abandonar por voluntad propia. No firmó como Donald Trump. Solo al final, en una pantalla negra, aparecieron las iniciales de JT. El vídeo se subió a su canal personal, sin promoción previa. En menos de 24 horas, fue visto por más de 22 millones de personas. Y aunque los comentaristas políticos intentaron desmenuzarlo palabra por palabra, nadie pudo decir exactamente qué significaba. No admitía nada, pero lo insinuaba todo. Melania no reaccionó. No tuiteó. No lo mencionó en ninguna aparición. Pero sus colaboradores más cercanos filtraron a la prensa que, al verlo, ella simplemente sonrió y dijo: ya está listo. Donald lo supo entonces. Ese vídeo, que él creía haber hecho para controlar la narrativa, era justo lo que ella había esperado. Porque no era una confesión. Era una rendición disfrazada de arte. Y el mundo entero, se lo tragó entero. 3 días después de la publicación del vídeo, Donald recibió un paquete en su despacho privado de Palm Beach. No tenía remitente. Solo una cinta dorada cuidadosamente anudada y una etiqueta en blanco. Lo primero que pensó fue que era un regalo de algún admirador, pero su instinto, el mismo que había desarrollado durante décadas de negocios, campañas y traiciones, le dijo que no lo abriera aún. Lo dejó sobre la mesa, intacto, durante horas.
observándolo. Como si fuera un artefacto antiguo cuya función se había perdido con el tiempo. A las 7 de la tarde, finalmente rompió la cinta y abrió la caja. Dentro había una sola cosa, un reloj de bolsillo. Era antiguo. Muy antiguo. En el reverso, grabado a mano, se leía la frase, el tiempo no lo cura todo. A veces solo lo archiva. Reconoció la letra. Era de Melania. Ese reloj no era cualquier cosa. Era un objeto que él había visto años atrás, durante un viaje a Praga con ella. Lo había encontrado en una tienda de antigüedades, y se había burlado del precio que pedían por él. Melania lo había mirado durante minutos, lo había acariciado con la yema de los dedos, pero nunca lo compró. Él pensó que lo había olvidado. Pero claramente no. Y ahora lo tenía en sus manos. Sin un mensaje. Sin un gesto de reconciliación. Solo el reloj. Un recordatorio cruel y hermoso a la vez. Durante esa noche, Donald no durmió. Se quedó en la biblioteca de su casa, escuchando el tic-tac del reloj en completo silencio. Era un sonido hipnótico. Constante. Como si cada segundo fuera una acusación. El pasado había vuelto. Pero no como memoria, sino como juicio. A la mañana siguiente, citó a Barrón, su hijo, para desayunar con él. Quería hablar. No de negocios. No de política. De algo más profundo. Pero cuando Barrón llegó, su actitud era distante. Cordial, sí, pero claramente medida. ¿Sabes por qué he querido que vinieras hoy? Le preguntó Donald, sirviendo café en una taza de porcelana. Intuyo que es porque mamá ya ha hablado contigo, respondió Barrón, sin mirarle a los ojos. Donald tragó saliva. No había previsto esa respuesta. ¿Lo que está ocurriendo entre tu madre y yo? No me lo expliques, papá, interrumpió el joven. Lo he visto en todas partes. Pero quiero que sepas que, esta vez, ella está jugando con las reglas que tú mismo creaste. Donald lo miró, en silencio. Fue entonces cuando lo comprendió. Incluso su hijo había aprendido a leer el guión que Melania estaba escribiendo sin tinta, sin voz, sin presencia. Y allí, en la fragilidad inesperada de ese desayuno, supo que ya no estaba luchando por dinero, ni por propiedades, ni por reputación. Estaba luchando por el relato. Por la forma en que el mundo iba a recordarle cuando todo esto acabase. Melania no quería destruirle. Quería reescribirlo. Y lo estaba logrando. El reloj seguía sonando. En su bolsillo. Como un corazón que no le pertenecía. Había un hotel en Manhattan que Donald solía utilizar en sus años de mayor poder. No por ostentación, sino por secreto. No estaba en los mapas turísticos, ni en las revistas de arquitectura, ni en los rankings de lujo. Pero tenía algo que él valoraba por encima de todo, discreción absoluta. La habitación 324 no aparecía en los listados convencionales. Era una suite sin vistas, con paredes insonorizadas, un ascensor oculto que llegaba directamente desde el sótano y una llave física que solo él y 2 personas más poseían. Una de esas personas, era Melania. Y aquella tarde, como si un impulso le guiara desde la misma raíz de su pasado, Donald volvió a ese lugar. Pidió que no anunciaran su llegada. Usó la entrada trasera, como en los viejos tiempos. Al llegar a la tercera planta, se detuvo frente a la puerta 324. Dudó por primera vez en mucho tiempo. Metió la llave. Giró. La habitación estaba exactamente como la recordaba. La alfombra era la misma. El espejo con marco barroco seguía torcido como siempre, como si desafiara el tiempo. En la pequeña nevera aún había una botella de Bourbon con su inicial grabada en el cristal. Pero había algo más. Encima del escritorio, un sobre. Su nombre escrito a mano, con una caligrafía firme y elegante, Donald. Lo abrió lentamente, como si ya supiera que dentro no encontraría lo que quería, sino lo que necesitaba. Hay lugares que no envejecen porque nadie les permite morir. Esta habitación fue uno de ellos. Aquí no éramos tú y yo. Éramos lo que habríamos sido si no hubiéramos tenido que ser lo que fuimos. ¿Recuerdas aquella noche en que prometiste que dejarías el mundo por mí? No lo hiciste. No te culpo. El mundo era adictivo. Pero yo también. Y solo había sitio para uno. Lo sabías. Solo que no te atrevías a admitirlo. Y ahora, estás aquí. Tarde. Pero aquí. Eso ya es algo. Melania. Donald se dejó caer en la butaca de terciopelo junto a la ventana ciega. Cerró los ojos. Todo era una trampa emocional tejida con hilos invisibles. Ella no pedía venganza.
Ni siquiera justicia. Pedía algo más difícil, comprensión. Ese era su verdadero poder. Mientras él calculaba cifras, propiedades y cláusulas, ella ya hablaba el idioma de los símbolos. De lo que no se dice, pero se graba. Encendió la radio antigua de la habitación. Sonaba jazz, como siempre. La misma emisora. La misma melodía. Durante minutos, no pensó en nada. No reaccionó. No planeó. Solo escuchó. Y en medio de aquel viejo sonido, comprendió que no importaba cuántas empresas fundara, cuántos rascacielos llevaran su nombre o cuántas veces volviera al ruedo público. Si perdía el relato, lo perdía todo. Porque en el mundo de Melania, ganar no era vencer, era dejar huella. Y él ya no estaba seguro de si la suya sería la correcta. Donald llevaba semanas esperando un movimiento directo por parte de Melania. Algo concreto, tangible, jurídico. Un documento. Una demanda. Una petición formal. Pero nada de eso llegaba. Solo gestos. Recuerdos. Apariciones calculadas. Filtraciones ambiguas. El enemigo no jugaba al ajedrez. Jugaba a otro juego que él no conocía. Y entonces lo entendió, ella no quería destruirle con pruebas. Quería que él se destruyera solo por exceso de anticipación. Su entorno más cercano, ese círculo hermético de asistentes, abogados y estrategas, comenzó a agrietarse. Algunos lo abandonaron. Otros, simplemente, dejaron de responder. Había una tensión que no se explicaba con palabras, pero se palpaba en los silencios. Era como si todos supieran que la derrota no vendría de fuera, sino de dentro. Fue su abogado más antiguo, un hombre que había redactado más de la mitad de los contratos millonarios de su vida, quien le dijo lo que nadie se atrevía. Melania no va a atacarte. No necesita hacerlo. Va a esperar a que lo hagas tú. ¿Cómo que lo haga yo? Respondió Donald, irritado. Ella no quiere tu dinero. Quiere que lo defiendas tan desesperadamente, que pierdas todo lo demás. La imagen. La narrativa. El respeto. Y lo peor, el control. Te conoce mejor que nadie. Donald apretó los dientes. No era la primera vez que alguien le decía algo así. Pero en esta ocasión, no podía rebatirlo. Porque era cierto. Se había pasado semanas reaccionando a una sombra. Contestando a insinuaciones. Moviendo piezas en un tablero que él no había diseñado. Y entonces hizo algo inesperado, se retiró. Durante 14 días, no dio declaraciones. No publicó ningún mensaje en redes. No apareció en eventos. Canceló reuniones. Desconectó su móvil personal. Desapareció, sin desaparecer del todo. Su entorno lo interpretó como una táctica. Pero él sabía que no lo era. Estaba agotado. Melania, por su parte, siguió apareciendo. Pero no habló. No explicó nada. Solo sonreía con esa quietud que ya no era frialdad, sino estrategia. Visitó una fundación benéfica. Luego, una exposición de arte contemporáneo. Luego, un refugio de mujeres víctimas de abusos psicológicos. En cada lugar, dejaba una frase. Nunca sobre Donald. Siempre sobre lo invisible que duele más que lo visible. Los medios conectaron los puntos. El público también. Pero ella nunca los dijo en voz alta. Porque no necesitaba hacerlo. Y mientras tanto, Donald se encerró en Mar-a-Lago, en una habitación que no solía usar. Una biblioteca secundaria. Paredes cubiertas de libros que nunca leyó. Allí, frente a un escritorio de madera maciza, encontró una libreta antigua. Suya. De los años 90. En la primera página, garabateada a mano, estaba escrita una frase. La única manera de no perder es decidir cuándo dejar de jugar. No recordaba haberla escrito. Pero ahora lo entendía. La noche del 4 de diciembre, Donald recibió un mensaje encriptado a través de un antiguo canal privado de comunicación que solo usaba con 3 personas en el mundo. El remitente aparecía como M. No había más contenido que una dirección, una fecha y una hora, domingo, 6. Hotel de Stone, planta 27. The Stone era un hotel de lujo sin pretensiones, discreto, con ascensores de madera pulida y recepcionistas que jamás hacían preguntas. Donald no había puesto un pie allí desde hacía más de 10 años. Pero lo conocía. Y sabía lo que significaba recibir esa clase de invitación. Llegó 15 minutos antes. Subió por el ascensor privado sin escolta.
Al llegar a la planta 27, un pasillo alfombrado con tonos crema se extendía hacia un único salón con doble puerta cerrada. Al frente, una pequeña mesa con una nota manuscrita. Tú decides si quieres entrar. No firmaba nadie. Pero la letra era, otra vez, la de Melania. Lo supo de inmediato. Donald se quedó de pie, mirando la puerta. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Luego 15. No tocó. No entró. No se movió. Porque se dio cuenta de que aquella reunión no era real. Era una metáfora. Una trampa emocional. El símbolo perfecto del dilema en el que estaba atrapado. Entrar implicaba conceder. No entrar implicaba rendirse. Finalmente, se giró y se fue. Aquella noche, de regreso en su mansión, encontró a su asistente más antiguo esperándole con cara de preocupación. Hay algo que tienes que ver, le dijo, extendiéndole una tableta. En la pantalla se reproducía un vídeo. Una entrevista en directo. Melania sentada en un sofá blanco, con una periodista de renombre frente a ella. Estaban hablando, de poder. De independencia emocional. De lo que significa reconstruirse tras una traición. Nunca decía su nombre. Pero todo el mundo sabía que hablaba de él. ¿Y si alguna vez te pidiera la mitad de todo? Preguntó la periodista, medio en broma. Melania sonrió. Esa sonrisa elegante y misteriosa que parecía una hoja de papel plegada con precisión quirúrgica. No me interesa su dinero. Me interesa que sepa que no puede ponerle precio a lo que perdió. Silencio. Donald cerró los ojos. Era eso. La pérdida no era material. No eran las mansiones, los coches, las acciones. Era la narrativa. Ella se la estaba arrebatando sin tocarla. Sin forzarla. Solo, escribiéndola. Y entonces comprendió que ya no podía ganar. No porque no tuviera medios. Sino porque ella había decidido jugar en otro idioma. Uno que él no hablaba. El idioma del símbolo, del gesto, de la omisión. Y eso lo desarmaba más que cualquier ataque frontal. Durante horas, caminó solo por los jardines de su propiedad. En silencio. Con los zapatos descalzos. Con las manos en los bolsillos. El reloj de bolsillo de Melania seguía allí, frío, palpitando. Y pensó, quizá perder no es fracasar. Quizá perder es aceptar que ya no puedes seguir siendo quien fuiste. El 31 de diciembre fue durante años una de las fechas más estratégicas del calendario de Donald. No por el cierre del año fiscal. No por los balances contables. Sino porque era la noche en la que decidía cómo proyectaría su poder al mundo durante los siguientes 12 meses. Cada año organizaba una cena privada. Selecta. Con personas influyentes del entorno político, económico, financiero y mediático. El menú lo supervisaba personalmente. El protocolo era exacto. Nadie se sentaba por azar. Cada ubicación era una declaración. Pero este año, algo había cambiado. Faltaban invitados. Algunos habían rechazado la invitación sin explicaciones. Otros se excusaron con compromisos vagos. Incluso los más fieles parecían haber perdido esa mirada reverente al recibir el sobre con el sello dorado. El silencio de Melania estaba haciendo efecto. No sobre él. Sobre los demás. Esa noche, Donald decidió sentarse en la cabecera, solo. El salón estaba decorado con excesiva perfección. Candelabros de cristal, manteles de lino italiano, música clásica de fondo. Los pocos asistentes presentes evitaban mirarse entre ellos. Nadie hablaba demasiado. Todos sabían que aquella cena no era una celebración, sino una trinchera. Y entonces, llegó ella. No como una invitada más. No como la ex primera dama. Ni siquiera como la esposa que había abandonado su casa sin previo aviso. Melania apareció por la puerta principal con un vestido azul medianoche y un abrigo largo que parecía cortado con bisturí. Caminaba sola, sin equipo de seguridad, sin asistentes, sin poses. Solo ella, y su silencio. El salón enmudeció. Donald no se levantó. Ni sonrió. Ni saludó. Solo la miró. Y ella le sostuvo la mirada con la misma serenidad con la que se sostiene una carta antes de lanzarla sobre la mesa. Se sentó en el extremo opuesto. Le bastó un solo gesto con la mano para que un camarero le sirviera una copa de vino blanco. No probó la comida. No pidió nada más. Y entonces, rompió el silencio. Donald, dijo sin levantar la voz. ¿Qué harás cuando ya no puedas comprar la atención de nadie? La frase quedó suspendida en el aire como el eco de una campana.
No hubo respuesta. Ni siquiera un gesto de incomodidad. Solo una grieta invisible en la fachada perfecta del anfitrión. Ella se levantó al cabo de unos minutos. No dijo adiós. No agradeció la cena. Simplemente se fue, como si su presencia hubiera sido suficiente para alterar el equilibrio de todo el salón. Donald permaneció en su sitio, rodeado de poderosos que de repente ya no sabían a quién mirar. El centro de gravedad había cambiado. Y eso, en política, es el principio del fin. Esa noche, por primera vez, entendió lo que Melania llevaba semanas enseñándole sin palabras. El poder que no se puede perder, es el poder que nunca se tuvo. Desde la cena del 31, Donald había empezado a notar un cambio extraño. No fuera de él, sino dentro. Como si todo lo que lo había definido hasta entonces, el éxito, el control, la narrativa, el nombre, se hubiera descascarillado como pintura antigua bajo una tormenta de invierno. Se miraba al espejo, sí. Pero no se reconocía. La imagen que tenía delante era la misma, el mismo pelo perfectamente peinado, la misma corbata, el mismo traje a medida. Y sin embargo, había algo ausente. Algo invisible. Como si su reflejo ya no le devolviera esa certeza férrea que siempre había llevado en los hombros. No era culpa de Melania. Era culpa del silencio que ella le había enseñado a escuchar. Durante años, su vida había sido una sucesión ininterrumpida de ruido, titulares, discursos, contratos, cámaras, campañas, pleitos, promesas, gritos, aplausos. Todo tan alto que había olvidado cómo sonaba el silencio. El verdadero. Aquel que no se llenaba con dinero ni con poder. Y ahora, Melania lo había arrojado a ese vacío. No con odio. No con venganza. Sino con una precisión casi quirúrgica. Había destruido la fortaleza no con dinamita, sino con ausencia. Entonces ocurrió algo inesperado. Donald decidió escribirle una carta. No un correo. No un comunicado. No un mensaje filtrado a la prensa. Una carta. Escrita a mano. En papel grueso. Con tinta negra. Cerrada con un sobrelacrado. Sin destinatario. Sin remitente. Solo una palabra en el exterior, escuché. En su interior, la carta no tenía reproches. Ni promesas. Ni disculpas falsas. Era una reflexión. Un reconocimiento. Y sobre todo, una pregunta. ¿Quién soy sin ti, si tú fuiste la única que me vio antes de que yo fuera alguien? La dejó sobre el escritorio de mármol blanco que todavía quedaba en su apartamento de Manhattan. Sabía que ella, tarde o temprano, pasaría por allí. Melania nunca dejaba un círculo sin cerrar. Era parte de su manera de vivir. Y de irse. Pasaron 3 días sin noticias. Hasta que la encontró. No a ella. Sino a su respuesta. Otra carta. Misma tinta. Mismo papel. Mismo sobre. En su interior, una sola frase. No lo sé. Pero por primera vez, tú también lo estás preguntando. No firmaba. No hacía falta. Donald se sentó frente a la ventana, con la carta en la mano, mirando las luces de Nueva York extenderse como un tapiz infinito. Y por primera vez en años, no pensó en cómo iba a ganar. Pensó en cómo podía volver a ser alguien sin necesidad de hacerlo. La mañana del 9 de enero, Donald recibió una notificación legal. No era una demanda, ni un requerimiento judicial, ni una citación oficial. Era algo más extraño. Algo más, contenido. Una carta firmada por un despacho de abogados discreto de Zúrich. Dentro, un número, archivo 19. Y un único mensaje, acceso autorizado durante 48 horas. Solo presencial. Solo tú. Nadie sabía que era el archivo 19. Ni su equipo legal. Ni sus socios financieros. Ni siquiera sus asesores más antiguos. Solo una persona sabía de su existencia, Melania. Años atrás, cuando todavía estaban juntos, Donald la había sorprendido gestionando ciertos documentos con un notario suizo, fuera del sistema habitual. Al preguntarle qué hacía, ella solo respondió. A veces el valor de algo no está en lo que tienes, sino en lo que puedes ocultar. Y no volvió a mencionarlo jamás. Ahora, ese archivo secreto se abría de nuevo. Y lo hacía para él. Por decisión de ella. Donald viajó solo a Zúrich. Sin guardaespaldas. Sin asesores. Sin prensa. Cogió un vuelo comercial bajo otro nombre. Se alojó en un hotel pequeño. Vestía ropa que nunca antes había llevado,
americana gris sin corbata, gafas oscuras, gorra. Parecía un actor interpretando a un jubilado que no quiere ser reconocido. Y funcionó. Al llegar al despacho, le condujeron a una sala de madera oscura con una sola mesa en el centro. Encima, una caja metálica sellada con una clave. El notario le pidió que esperara fuera. Media hora después, volvió y le extendió una hoja. El contenido fue entregado por su esposa hace años. Estaba condicionado a que usted viniera, solo, y con la carta que recibió de su parte en la mano. Y señaló el sobre blanco que Donald llevaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Abrió la caja. Dentro había fotografías. Decenas. Algunas antiguas, otras recientes. La mayoría eran de ellos. De Donald y Melania. Algunas de momentos públicos. Otras completamente privadas. Una, en particular, le llamó la atención. Estaban los dos en pijama, sentados en el suelo del dormitorio, riendo mientras comían helado directamente del recipiente. Melania tenía el pelo recogido con un lápiz. Él llevaba calcetines desparejados. Era una imagen que nadie más había visto nunca. Ni paparazzi. Ni amigos. Ni familiares. Solo ellos. Y entonces lo entendió. El archivo 19 no era un chantaje. No era una amenaza. Era un recuerdo. Un arma emocional. Una prueba de que lo que habían compartido había sido real. Junto a las fotos, había una nota manuscrita. Solo decía: tú creías que eras invencible porque todo lo tuyo estaba en la superficie. Yo nunca necesité exponer nada, para tener más poder del que tú jamás soñaste. Donald guardó todo en silencio. No firmó nada. No dijo nada. Salió del despacho suizo y caminó durante horas por las calles de Zúrich sin rumbo, con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en el suelo. Por primera vez, sintió que el pasado podía doler más que cualquier pérdida económica. Porque el pasado, cuando es real, no se compra, ni se borra. Solo se recuerda. De regreso en Nueva York, Donald tenía una sensación clavada en el pecho. No era ansiedad. Ni siquiera remordimiento. Era más bien, una extraña mezcla de respeto y temor. Como si Melania se hubiera convertido, de pronto, en algo más grande que él. No por lo que tenía. Ni por lo que sabía. Sino por lo que podía elegir no decir. Aquella noche no durmió en la torre. Ni en Mar-a-Lago. Se fue a una de sus propiedades menos conocidas, un ático discreto en el Upper East Side que usaba en contadas ocasiones cuando quería estar completamente solo. Ningún periodista conocía su existencia. Ni siquiera su servicio de seguridad habitual tenía instrucciones de vigilancia permanente allí. Era su verdadero escondite. El edificio tenía un aire antiguo, con pasillos de moqueta roja y ascensores de madera pulida. Subió hasta el último piso sin cruzarse con nadie. Y al llegar, algo le hizo detenerse. Una nota, pegada con cinta adhesiva a la puerta del apartamento. Era una hoja en blanco. Sin firma. Sin palabras. Pero al girarla, en el reverso había un dibujo diminuto, hecho a lápiz, una cerradura con un corazón dentro. La reconoció de inmediato. Melania lo había garabateado cientos de veces en sus servilletas cuando estaban empezando a salir. Lo usaba como una especie de símbolo privado. Un código. Solo suyo. Al entrar, lo primero que hizo fue dirigirse al rincón más escondido del apartamento, un compartimento detrás del armario del dormitorio, camuflado entre la estructura de madera. Allí estaba una caja fuerte que nadie, salvo él y ella, conocía. Llevaba años sin abrirla. Cuando introdujo el código, una combinación de sus cumpleaños entrelazados, y giró el pomo, un leve chasquido le heló el estómago. Dentro, lo que encontró no fue dinero. Ni joyas. Ni documentos confidenciales. Había una sola cosa, una grabadora de cinta. Antiguísima. Y junto a ella, una cinta ya insertada y rebobinada. Donald encendió el aparato. El zumbido del motor comenzó a girar. Y entonces, su voz llenó la habitación. Pero no era su voz del presente. Era su voz de hacía años. Tal vez de una conversación grabada sin que él lo supiera. Tal vez de un diario de voz que ella guardó para sí misma. No sé si algún día esto se romperá, decía él, con un tono más joven, más seguro. Pero si ocurre, prométeme que recordarás esto. Que lo que tuvimos, fue de verdad. Y entonces, la voz de Melania respondía, suave, contenida. Lo recordaré. Y cuando te lo recuerde, no será con palabras. La cinta se detuvo.
Un silencio denso invadió el lugar. Donald cerró la caja fuerte con lentitud. Se sentó en el borde de la cama. Y por primera vez, no quiso hablar. No quiso tuitear. No quiso actuar. Solo escuchar lo que ya no podía controlar. La caja fuerte no contenía un secreto que le amenazara. Contenía su humanidad. La parte de sí mismo que siempre había temido mostrar, y que Melania, con precisión de cirujana emocional, había guardado para el momento exacto. Porque ella no quería destruirle. Quería recordarle quién fue, antes de que lo olvidara. Pasaron varios días desde que Donald regresó de Zúrich y abrió la caja fuerte del ático. No dijo nada. No llamó a nadie. Ni siquiera a sus abogados. Ni a sus asesores más cercanos. Solo hizo una llamada, en silencio y sin protocolo. Ivanka, ¿puedes venir sola esta noche? Su hija no preguntó por qué. Intuyó, por el tono grave y lento de su padre, que no se trataba de negocios. No se trataba de herencias. Ni siquiera de escándalos. Era otra cosa. Algo más íntimo. Más humano. A las 9, Ivanka entró en el apartamento. Iba vestida con ropa sencilla, algo poco habitual en ella, vaqueros, jersey de lana, sin maquillaje. Lo notó de inmediato, su padre estaba envejecido. Pero no físicamente. Era una especie de desgaste espiritual. Como si hubiese cruzado una puerta de la que no se puede volver. ¿Ha pasado algo? Preguntó mientras se sentaba frente a él, en el sofá de piel oscura. Donald no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hacia el armario, sacó la grabadora antigua y reprodujo la cinta. Ivanka escuchó en silencio. Cuando terminó, se hizo un silencio pesado. ¿Por qué me enseñas esto? Donald la miró. Con una vulnerabilidad que ni siquiera ella recordaba haber visto jamás en él. ¿Por qué? Estoy empezando a entender qué significa perder de verdad. Ivanka tragó saliva. No sabía qué decir. Durante años había visto a su padre actuar como una fortaleza. Una figura que no flaqueaba. Que ganaba. Que insistía. Que doblaba el mundo a su voluntad. Y ahora, delante de ella, ese hombre estaba roto. Pero roto de una manera distinta. No por vergüenza. No por derrota. Sino por revelación. Papá, dijo ella al fin. ¿Qué es lo que más te duele? Donald apoyó los codos en las rodillas, entrelazó las manos y susurró. Que Melania no me quitó nada. Me mostró lo que nunca tuve. Ivanka se quedó callada. Por primera vez, entendía que el divorcio no había sido una guerra de abogados. Ni una batalla por propiedades. Había sido una lección. Una que su padre no supo leer, hasta que ya era demasiado tarde. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó ella. Donald tardó en responder. Pero lo hizo con una frase inesperada. Voy a desaparecer un tiempo. Quiero recordar cómo era vivir, sin tener que demostrar nada a nadie. Ivanka no intentó convencerle de lo contrario. No le preguntó a dónde iría. No pidió detalles. Solo se acercó y lo abrazó. Y al hacerlo, sintió algo que no había sentido en años. Su padre, por primera vez, se dejó abrazar sin resistencia. Ese fue el momento exacto en que comprendió que el imperio, las campañas, los edificios con su nombre en letras doradas, todo eso no era lo importante. Lo importante era lo que quedaba cuando el mundo ya no miraba. Un mes después de su conversación con Ivanka, Donald Trump seguía sin aparecer en público. Ninguna rueda de prensa. Ninguna aparición en medios. Ninguna publicación en redes. El silencio era absoluto. Lo único que se sabía es que había ordenado aplazar todas sus reuniones, delegar sus negocios y cancelar compromisos indefinidos. Solo algunos rumores hablaban de que se encontraba en una finca privada, en algún punto desconocido de Virginia. Allí, alejado de todo, dedicaba sus días a algo que nadie esperaba, leer y escribir. Durante décadas, sus colaboradores más cercanos sabían que Trump no era precisamente un amante de los libros. Su lectura era funcional, rápida, orientada al resultado. Pero ahora, algo había cambiado. Leía despacio. Subrayaba frases. Escribía márgenes. Y, sobre todo, anotaba sus propias reflexiones en un diario de tapas negras. Una noche, mientras releía una vieja novela de Graham Greene, una hoja se desprendió de entre las páginas y cayó al suelo. Al agacharse, reconoció de inmediato la caligrafía, era de Melania. Había metido esa nota en el libro años atrás. Un detalle romántico, quizás. O un mensaje oculto que nunca llegó a leer, hasta ese momento. La nota decía:
Si algún día te pierdes, no busques el camino en lo que posees. Búscalo en lo que no puedes controlar. Se quedó inmóvil. El fuego de la chimenea titilaba en el reflejo de sus ojos. Y entonces, en el margen inferior, leyó algo aún más inesperado, escrito con tinta más reciente, como si hubiese sido añadido después. Hoy sé que nunca fuiste mío. Solo eras un préstamo del mundo. Pero durante un tiempo, te soñé como si lo fueras. Esa frase le atravesó como un cuchillo lento. Donald cerró el libro y lo dejó sobre la mesa. Caminó descalzo hasta la ventana y miró al bosque. Afuera, la nieve caía lentamente. No había rascacielos. Ni helicópteros. Ni fotógrafos. Solo silencio. Y, por primera vez, no se sintió solo. Se sintió libre. Pero no era una libertad económica, ni una libertad legal. Era algo más íntimo, la libertad de no tener que ganar siempre. La libertad de dejar ir. Caminó hasta el escritorio y escribió una sola línea en su diario. Quizá el mayor acto de poder sea permitir que te olviden. Luego cerró el cuaderno. Apagó las luces. Y se dejó caer en el sillón, con los ojos cerrados y una paz que nunca antes había sentido. Mientras tanto, en algún lugar del mundo, Melania también escribía. En otro diario. Con otra tinta. Con otra historia. Y aunque ya no compartieran casa, ni apellido, ni rutina, compartían algo que nadie podía ver. La certeza de que fueron reales. El 4 de noviembre, a las 8:46 de la mañana, Donald Trump entró en una notaría privada situada en el distrito financiero de Manhattan. No llevaba escolta. No llevaba traje. Solo una chaqueta de lana, un sombrero gris oscuro y una mirada serena. Los empleados no lo reconocieron de inmediato. Solo cuando entregó su pasaporte, uno de ellos levantó la vista con asombro. ¿El señor Trump?, preguntó el abogado, sin poder ocultar la sorpresa. Donald asintió con un gesto breve. Solo necesito que me supervise una firma. Y que lo que hay aquí, dijo mientras sacaba un sobrelacrado con el sello familiar, se registre bajo confidencialidad absoluta. El documento era breve. Pero su contenido cambiaría algo fundamental. Renunciaba, sin condiciones, a la mitad de los beneficios futuros de todas sus propiedades compartidas con Melania, incluso aquellas no reclamadas durante el proceso de divorcio. No porque tuviese la obligación legal, sino porque quería cerrar el capítulo sin deuda emocional. Firmó con mano firme. Sin titubeos. Como si esa firma fuese el acto más importante de toda su vida pública y privada. Más incluso que sus discursos, sus empresas, o sus candidaturas. El abogado no preguntó. Solo selló y archivó el documento en una carpeta que luego guardó en una caja fuerte. Al salir, la luz de la mañana neoyorquina le golpeó el rostro. Hacía frío. El tráfico rugía. Las pantallas brillaban. Pero él caminaba sin prisa. Como si, por primera vez, no tuviera que llegar a ninguna parte. Cruzó la acera y entró en un pequeño café que no había visitado en décadas. Lo había conocido cuando aún era un joven empresario, lleno de ambición, recién instalado en la ciudad. El camarero era nuevo. Nadie le reconoció. Y eso, lejos de molestarle, le reconfortó. Pidió un café solo, sin azúcar. Mientras esperaba, sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno negro. Abrió una página y escribió. Hoy ya no necesito que el mundo me mire. Me basta con mirar hacia adentro sin huir. Bebió un sorbo. El café estaba fuerte, casi amargo. Pero sonrió. Era exactamente lo que necesitaba. Al fondo del local, una radio sonaba con poca nitidez. Una canción suave, en piano, acompañaba las voces de los clientes. Y de pronto, entre todo ese ruido cotidiano, escuchó su nombre en la televisión que colgaba en silencio sobre la barra. Donald Trump renuncia voluntariamente a derechos patrimoniales vinculados a su expareja. La presentadora movía los labios. Las imágenes mostraban un gráfico. Pero él no escuchó las palabras. Solo sintió el peso de lo que había hecho. No por la repercusión, sino por lo que significaba para él. Había soltado. Por primera vez, realmente había soltado. No para ganar. No para quedar bien. No para obtener ventaja. Sino porque, al final de todo, había comprendido que no se trataba de lo que Melania le quitó, sino de lo que él aún podía elegir devolver. Una semana después de firmar su renuncia, Donald se encontraba de nuevo en Nueva York. Pero no para asistir a una gala, ni para una entrevista.
Tampoco para visitar una propiedad ni dar una conferencia. Solo tenía un destino en mente, un banco de madera, cerca del lago en Central Park, donde solía caminar con Melania antes de ser presidente, antes de las portadas, antes de todo. Era un rincón al que casi nadie prestaba atención. Medio oculto por los arbustos. Con vistas a los patos, al reflejo de los árboles en el agua y a la quietud que solo ofrece un parque en pleno otoño. Se sentó con lentitud. El aire olía a hojas secas. Gente paseaba sin mirar. Una pareja lanzaba migas de pan a los pájaros. Una niña jugaba con su perro. Era un día como cualquier otro. Pero para él, no lo era. En su bolsillo llevaba una carta. Una que nunca pensó que escribiría. Dirigida a Melania. No contenía reproches. No contenía excusas. Solo palabras simples. Palabras que le habían costado más que cualquier campaña o batalla empresarial. Gracias por no devolverme el daño con daño. Por mostrarme el espejo sin romperlo. Por amar, incluso cuando ya sabías que iba a doler. Y, al final, te fallé. Pero hoy entiendo que la verdadera traición no fue la infidelidad, ni el orgullo. Fue creer que el amor era una posesión, no una elección diaria. Doblando la carta, miró al lago. Y durante unos minutos, no hizo nada. Solo respiró. El viento frío le acariciaba el rostro. Y en ese instante, no era el expresidente, ni el magnate, ni el ícono. Solo un hombre en un banco. Arrepentido. Humano. Desnudo de todo menos de su conciencia. Melania no estaba allí. Ni aparecería. No necesitaba hacerlo. Porque el perdón, cuando es verdadero, no siempre llega con palabras. A veces, solo se manifiesta cuando uno se sienta en un banco, y no espera que nadie venga. Mientras tanto, en otro país, Melania abría una caja. Dentro había un sobre sin remitente. Con una nota en una caligrafía que conocía demasiado bien. Decía: he firmado lo que debía. Pero más importante, he entendido lo que no supe ver. Y aunque nunca me lo digas, espero que un día me perdones. No como esposo. No como figura. Solo como hombre. Ella cerró los ojos. Sonrió con nostalgia. Y sin lágrimas, sin ira, sin reproche, guardó la nota en su diario personal, entre las páginas marcadas por los años. Porque ya no necesitaba justicia. Solo necesitaba saber que, al final, él comprendió. Y así, entre firmas silenciosas, cartas sin remitente y bancos sin testigos, termina una historia que no va de traición ni de poder. Sino de la lenta redención de un alma orgullosa, que un día entendió que lo que más dolía no era perderlo todo, sino descubrir que jamás supo tenerlo.